tenerlo, teníamos tiempo que no conversábamos con él. Es uno de los economistas que llevan siempre el pulso de lo que pasa en el país, economista y profesor universitario y experto también en el área bancaria, es nuestro amigo Leonardo Buniac. Leonardo, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pedro, ¿cómo estás? Un placer inmenso. Sí, se oye un poquito mal, pero espérate. Mira, ya lo están corrigiendo. Mira, Leonardo, ha pasado mucho en estos días en los Estados Unidos, tienen mucho miedo otra vez que suban las tasas. Hoy el Banco Central de Europa decidió mantener las tasas iguales, dicen que hay menos inflación, menos crecimiento, que eso puede ayudar un poco a la economía, pero sí en los Estados Unidos están esperando a ver qué va a decidir Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, para ver qué decisión va a tomar con las tasas, si las van a seguir subiendo, bajando, pero el mercado reaccionó muy positivamente. ¿Cuál es tu opinión, por favor? Mira, eh, mucha gente, muchos empresarios, muchos analistas se están preguntando en el caso europeo particularmente por qué no se produce ya una caída importante en los niveles de las tasas de interés. Ciertamente el Banco Central Europeo y la propia Reserva Federal han decidido mantener los tipos en niveles muy altos, un poco por las expectativas inflacionarias, en conjunto de factores de riesgo, ¿no? De naturaleza geoeconómica y geopolítica que han estado afectando las expectativas de inflación. Un buen ejemplo lo tienes ahorita con el conflicto exactamente en el Medio Oriente, básicamente, digamos, el trauma que hoy sufre el Mar Rojo. Recordemos que el Mar Rojo comunica al Océano Índico con el Mar Mediterráneo a través de dos estrechos importantes, el Canal de Suez y el Ujú. Mandeb, que está exactamente en el Cuerno de África, y ahí están las milicias hutíes, proiraníes, chiitas, que han estado atacando un grupo de barcos, ¿verdad?, que pasan por ese estrecho tan pequeño, por donde pasa casi el 15% del comercio mundial. Esto como represalia a todos estos países que de alguna manera lucen como aliados de Israel en el conflicto palestino-israelí. Esto ha traído como consecuencia que muchos buques, como tú sabes, ya estén evadiendo la zona del estrecho del Bab el Mandeb y estén viajando hacia el Cabo de Buena Esperanza, cruzando África, y eso significa 30% más de costo, importante impacto en el precio de los contenedores, y por supuesto, como consecuencia de esto, riesgo para lo que se llama las cadenas de suministro a nivel global, una nueva crisis de contenedores, etcétera. Todo esto al final lo que significa es más inflación. Y como consecuencia solo de este factor, el Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés en niveles bastante altos. Esto a pesar que la economía alemana en este momento está en recesión técnica, el PIB manufacturero alemán está severamente afectado, el efecto contagio ya se observa hoy claramente en Francia, y obviamente muchos analistas dicen, wow, con este nivel de estancamiento, de ciclo recesivo que hoy vive Europa, que se ha extendido por toda la comunidad europea, debería haber una reacción, deberían bajarse los tipos de interés de forma importante para volver a estimular el comportamiento de la demanda agregada en el nivel de actividad económico, que se recupere el crédito, que se recupere la inversión. Ujú. Pero esto no está ocurriendo básicamente por las expectativas de inflación que tiene su origen, entre otras cosas, en estos conflictos geopolíticos sin considerar todavía impactos como por ejemplo en el precio de la energía que está allí latente. Obviamente en el caso de la economía norteamericana, el escenario es un poquito distinto porque de alguna forma la Reserva Federal, considerando de que la economía americana sigue siendo el panorama económico más alentador, continúa resistiendo las altas tasas de interés, la economía no ha crecido en forma importante, pero los niveles de empleo siguen siendo bastante, digamos, apreciable y la economía sigue creciendo, aunque sea moderadamente. Bueno, se ha decidido mantener los tipos de interés altos mientras la economía americana resista. Mientras el nivel de actividad económico resista y el nivel de empleo no caiga, no se produzca aumento en la tasa de desempleo, pues más o menos la intención ha sido mantener altos los tipos de interés, mantener los niveles que se han encontrado en los últimos meses, básicamente para quebrar las expectativas inflacionarias y que los objetivos de inflación del 2% puedan lograrse, puedan conseguirse. Por ahora la economía americana resiste el elevado
nivel en las tasas de interés, no se ha visto mayores problemas en el sistema bancario, con quiebra de bancos, como consecuencia de la caída en el precio de los bonos. Así que entonces, mientras la economía americana resista, la Reserva Federal ha decidido mantener los tipos en niveles importantes. Por supuesto, las expectativas 2024 es un resentimiento de la economía global, es una nueva desaceleración en la economía global, especialmente cobrando algunas víctimas en el caso europeo. Básicamente la economía del Reino Unido también luce recesiva para este año. El motor de Europa, que es la economía alemana, se va a resentir, va a contraerse posiblemente cerca del 1%, y especialmente sufre el sector industrial, el PIB manufacturero. Mira, en cuanto a Venezuela, tú sabes que aquí está todo el mundo esperando escenarios económicos que van a depender también de lo político. Sin embargo, algunos analistas siguen siendo optimistas de un crecimiento que se esperaba de primer semestre 4%, 8 a 10% segundo semestre. Algunos mantienen esa posibilidad si no cambian todo lo que son los acuerdos de Barbados y tienen la flexibilidad con el tema petrolero. Y también porque se espera una flexibilización en el tema del crédito. ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor? Pero mira, sin duda no, tú no puedes considerar una economía moderna, Pedro, sin una recuperación, sin el crédito bancario. El crédito bancario, o sea, si bien es cierto que el Producto Interno Bruto es el primer indicador del nivel de actividad económica, el crecimiento a valores constantes del crédito bancario es sin duda el segundo mejor indicador de actividad económica de cualquier país del planeta. Se acuerda que los bancos son verdaderas factorías, verdaderas fábricas de crédito bancario. Y es el crédito bancario quien financia la inversión productiva y reproductiva que genera empleo y crecimiento económico. Así que no puedes pensar jamás en una recuperación sostenida de la economía venezolana sin una recuperación del crédito bancario. Esto lo sabe el gobierno nacional, esto lo sabe el sector, el país político, esto lo sabe el país empresarial. Tú no puedes competir, por ejemplo, Fede Cámara, el sector privado venezolano no puede competir con el sector privado colombiano en un esquema de integración comercial como se viene conversando, sin una recuperación del crédito bancario, considerando que la banca colombiana tiene colocaciones de 150.000 millones de dólares en crédito bancario y la banca venezolana no pasa de 1.500 millones. Entonces ahí tú tienes una razón básica para que esa flexibilización se pueda producir y que los niveles de encaje deban ser revisados por supuesto, favorecer la recuperación del crédito bancario. Pero por otra parte, a la pregunta quizá el elemento más importante de la reflexión que tú haces tiene que ver con el tema del crecimiento económico. Yo en lo personal, Pedro, me siento sumamente optimista con la economía venezolana, independientemente de los escenarios políticos. Yo creo que este año vamos a tener un crecimiento económico más allá de un rebote estadístico, un crecimiento que puede estar por encima del 7% para el año 2024. No descarte incluso, Pedro, que podamos tener un crecimiento de 2 dígitos por encima del 10%. Puede ser perfectamente, porque va a estar muy vinculado indudablemente al escenario petrolero. En el año 2024 vamos a ponerlo en cifras concretas, sin que PDVSA ponga un solo bolívar de inversión, un solo dólar de inversión. Venezuela puede crecer en su ingreso petrolero por encima de los 8.000 millones de dólares. ¿Producto de qué? De tres efectos importantes. Uno, un efecto precio, que va a significar un ajuste en el precio del petróleo como consecuencia de los factores geopolíticos que hoy afectan a los principales corredores energéticos, especialmente el estrecho de Hormuz, el Bab el Mandeb, el canal de Suez, como consecuencia del conflicto palestino-israelí entre Israel y Hamas. Pero por otra parte hay un efecto volumen que tiene que ver con una mayor producción de petróleo para este año, muy vinculado a las empresas socias de PDVSA en la faja petrolera, especialmente Chevron y algunas otras que comiencen a producir un poco más. Te hablo de 152, 160 mil barriles adicionales a lo que hoy se produce.
pero lo más importante es lo que se llama el efecto comercialización, que tiene que ver con una suerte de redireccionamiento de los volúmenes exportados de Venezuela como consecuencia del levantamiento de sanciones de la licencia 44 que vimos recientemente. Es decir, como consecuencia de este efecto, ya no estás vendiendo a descuento, ya no estás vendiendo en mercados oscuros, con elevadas comisiones, con elevados descuentos, no, ya estás vendiendo directamente al mercado que mejor te paga, que es el mercado americano, el mercado europeo, me refiero básicamente a Europa Occidental, así que ese efecto comercialización, que es un redireccionamiento del producto exportable venezolano, te garantiza que puedas tú ingresar un poco más de 3.500 millones más, y eso sumaría los tres efectos, el efecto precio, el efecto volumen y el efecto comercialización, podría significar un poco más de 8.000 millones adicionales a los 13.000 millones del año pasado. Es decir, que tú puedes este año cerrar por encima de los 22.000 millones de dólares de ingresos petroleros, lo cual obviamente Y tendría de un impacto producción, muy importante en el nivel de actividad y de económica. Es decir, producción, este año va a crecer. pero de producción, ¿como cuánto calculas que puede aumentar? De producción podemos estar hablando perfectamente cerca de los 950.000 barriles diarios, exportando unos 800.000, pero un escenario de ingreso que puede superar los 20.000 millones este año. Ahora tú me vas a decir, pero eso depende de las decisiones de abril. Eso depende si hay o no hay revocatoria en las sanciones venezolanas como consecuencia del acuerdo de Barbados. Pues yo te voy a dar mi opinión al respecto. Yo considero que nada va a ocurrir. Yo considero que estos anuncios que el gobierno norteamericano ha venido haciendo, ¿verdad? Esta suerte de advertencias, admoniciones que están vinculadas con el cumplimiento o no del acuerdo de Barbados, con el tema de las elecciones libres, de la habilitación de candidatos, etcétera. Yo creo que estas advertencias son más poderosas como amenaza que como opción real. Yo creo que va a privar en las decisiones finales a partir de abril con respecto a la licencia 44 factores más de naturaleza geopolítica, como por ejemplo la seguridad energética de los Estados Unidos. El Golfo Pérsico es el mayor reservorio del planeta regionalmente hablando. Como país es Venezuela, pero como región es el Golfo Pérsico el primer reservorio de petróleo del planeta, y está Arabia Saudita, está Irán, los Emiratos, Omán, Qatar, Bahrein, Kuwait, pero hey, cuidado, ese es un verdadero avispero geopolítico que no garantiza seguridad energética. El segundo gran reservorio es el Mar Caspio, que también tiene grandes problemas de tipo geopolítico, disputas fronterizas, conflictos étnico-religiosos como consecuencia de los impactos de las propias geopolíticas del Cáucaso. Entonces, tú tienes un conjunto de reservorios globales donde hay mucho hidrocarburo, donde hay mucho gas y mucho petróleo, pero que son verdaderos avisperos geopolíticos, y lo que el mercado petrolero pide siempre es precio razonable y suministro seguro. Así que en este momento ocurre que la industria petrolera norteamericana está en una suerte de friendshoring, de nearshoring, que no es otra cosa de comenzar a buscar países aliados o mercados cercanos a mí para yo hacer una suerte de deslocalización de mi actividad petrolera. Sí. Hoy la industria petrolera americana está mirando mucho a Brasil, mucho a Argentina, mucho a Surinam, Guyana y por supuesto a Venezuela como próximos mercados objetivos, y esto es muy beneficioso desde el punto de vista político para Venezuela. Así que ¿Crees? entonces Sí, Leonardo. yo creo que no se van a revocar las sanciones, yo creo que va a privar en todo esto el tema de seguridad energética a los Estados Unidos, y debe haber algún tipo de acuerdo que deba producirse en lo político que no afecte literalmente, por lo menos en el fondo, no sé si en el formato, pero por lo menos en el fondo, el actual régimen de sanciones que han sido levantados y que favorecen indudablemente la industria petrolera nacional. Sí, mira, ¿tú crees que como el campo Dragón de Shell, que de gas natural entre Trinidad y Venezuela, sea un ejemplo, pueda servir para lograr algunas negociaciones de explotación de petróleo en la región que comparte Guyana con Venezuela? Sin duda, sin duda. Ahí el tema importante es garantizar que los acuerdos políticos se puedan dar para que una opción como esta pueda ser definitivamente rentabilizable. Como te decía, yo creo que al final va a privar
el discurso, va a privar el tema de seguridad energética. El mercado petrolero es sumamente diáfano en eso. Siempre te pide dos cosas: precio razonable y suministro seguro. Y sin duda que Venezuela está en el epicentro, por ello, del panorama geopolítico de los conflictos en el mundo. Yo creo, y mi apuesta es que nada de fondo va a ocurrir con respecto al tema de las sanciones, que indudablemente vamos a seguir viendo muchos escenarios que se van a estar produciendo, pero creo que las advertencias, las admoniciones que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que el gobierno americano ha venido haciendo con respecto a abril 2024, son advertencias más poderosas como amenaza que como opción real. Creo que la seguridad energética de los Estados Unidos va a privar en toda esta discusión. Por lo tanto, creo que el escenario es que no va a haber una revocatoria de fondo en el tema de las sanciones y que Venezuela este año va a poder crecer por encima del 7%. Esa Muy es mi bien, visión del tema. muy bien, 7%, lo anotamos por aquí. Gracias, Leonardo, y gracias por participar en el programa. Siempre estamos pendientes de ti, así que estamos en comunicación. Bueno, un abrazo muy grande. Igualmente, Leonardo Uña.